vamos a aceptar que venga acá gente que ha pagado comisiones ilegales, que ha pagado coimas, a pretender reclamar derechos que perdieron desde el momento que pagaron comisiones ilegales. Y opinamos con Christian Hudtwalcker. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Exitosa, la radio del Perú. Christian Hudtwalcker, los acompaño de 9 a 11 de la mañana, de lunes a viernes. A ver, la noticia obviamente es la decisión, quiero creer, ¿no?, bien pensada, meditada y sobre todo desde un punto de vista jurídico, teniendo en cuenta que va a ser un arbitraje quien defina finalmente, ¿no?, la pertinencia de la nulidad, si es que no van a poder, si es que se va a poder dar la nulidad, si es que se va a tener que pagar no solamente el monto del cual hablaba el señor Muñoz el día de ayer, algo de 1.500 millones de soles por declarar la nulidad, sino que además nos puedan meter un juicio por daños y perjuicios. Un arbitraje en todo caso. Entonces, creemos obviamente que más allá del tema saludable de la negociación, ojo que lo que ha hecho Jorge Muñoz no lo ha hecho absolutamente nadie ahora respecto de una obra corrupta. Y claro, algunos podrían decir que se ha metido con la más complicada, teniendo en cuenta que hubo un comprador de buena fe, el caso de Vinci Highways, que siempre va a apelar justamente a ese tema. He venido escuchando más temprano algunas declaraciones del gerente general y claro, van en esa línea. Nosotros no sabíamos, nunca supimos, ahora lo sabemos, qué bueno, pero finalmente, como bien ha dicho también el alcalde Jorge Muñoz, ellos siguen mamando, es un término no coloquial, animal, por decirlo de alguna manera, mamífero, ellos siguen mamando de actos corruptos que finalmente realizó la empresa a la cual ellos le compraron. No es tan cierto tampoco, ¿no? Porque ellos debieron hacer, y ojo, lo hacen. Yo he trabajado en consultoría. Cuando vienen empresas a Europa, empresas europeas, empresas norteamericanas a comprar en países como el nuestro, lo primero que hacen son contratar empresas, business intelligence le llaman, y lo que hacen es justamente, no solamente el due diligence financiero, sino justamente hacen un análisis de cuáles son los pasivos, digamos, comunicacionales, en el tema del prestigio de la empresa, la imagen que se tiene de la empresa, si es que han habido actos de corrupción. Aquí lo que queda claro es que ellos han tenido que saber todo eso. El señor Leo Piñero ya estaba detenido, el señor Marcelo Odebrecht ya estaba detenido, y sin embargo, ellos compraron a un precio interesante, no voy a decir de ganga, pero un precio interesante, pero obviamente en el cual están teniendo retornos millonarios. Sigo viendo en algunos otros medios al gerente de Vinci Highway. Lo que queda claro es que no dieron su brazo a torcer, incluso según palabras de Jorge Muñoz, habrían tenido una actitud soberbia, ¿no? No, yo no te bajo nada, no, yo no quiero, que por aquí, que por allá. La primera entrevista a la gente de Vinci Highways la leí hace algunas semanas en el diario El Comercio. Ellos hablaban que finalmente el equilibrio financiero estaba o se había obtenido de acuerdo al precio del peaje actual, 5.70. Dijeron que no podían cambiar y Jorge Muñoz ha contado justamente ayer que le habían ofrecido bajar 20 céntimos. Tengo que decir, a mí me gusta lo que ha hecho Jorge Muñoz, ¿no? Más allá de que hay instituciones pues afines a la corrupción, ¿no? Que están saltando con él. Pero la verdad es que organismos como este, en el cual a una columna interesantísima de Ricardo Lao el día domingo en el diario Perú 21, que les mete una catunda, ya basta pues a gente como Capeco, gente como AFIN, ¿no? Asociación de Fomento a la Infraestructura Nacional, gente como el propio, ya me olvidé incluso cómo se llama, la CONFIEP, ¿no? La CONFIEP, todo el mundo hablando de la brecha de infraestructura, que por aquí, que por allá. Y claro, lo que dice Ricardo Lao es, antes de hablar y de tanto lloriquear con el tema de la brecha de infraestructura, comienza finalmente a poner orden en las empresas para denuncien, porque nadie va a decir pues que son solamente las empresas las corruptas y que los funcionarios son víctimas. Y viceversa, las empresas tampoco son víctimas únicamente de funcionarios corruptos. Lo que pide Ricardo Lao es que se dejen de macanas y que más bien con este prurito de la brecha de infraestructura no hagan lo que tienen que hacer todas las empresas y todo el gremio empresarial. Poner coto, abrazar buenas prácticas corporativas y sobre todo
denunciar cuando haya corrupción y no quedarse calladito, pagar una coimita y seguir justamente con la obra. Eso fue lo que tuvo que hacer Vinci Highway, pero seguramente estaba como loco por contratar, por desarrollar una obra. Hay un tema específico que con esto quiero ir terminando, porque después vamos a hablar mucho más en extenso sobre el tema de la AMSAC y de la empresa Vinci Highway y justamente del arbitraje que se viene. Yo les voy a contar una historia. Un amigo, no voy a decir nombre obviamente, ¿no? Porque finalmente no es ningún funcionario público, pero él fue enviado por Brookfield aquí al Perú hace muchísimo tiempo para intentar de invertir en infraestructura, sumarse a algún fondo donde puedan invertir, qué sé yo, en carreteras, en represas, etcétera. Algo. Buscaba dónde invertir justamente en infraestructura nacional. No encontró absolutamente nada. Estuvo acá 3, 4 años y no encontró un proyecto donde ponerle billete. Claro, se hablaba de Greenfield, ¿no? O sea, proyectos que empiezan de cero. Él intentaba encontrar proyectos que empezaban de cero y finalmente, claro, ahí también la reforma del Estado, la reforma de cómo se licitan las obras públicas, de cómo se llevan a cabo las APPs. El hombre no pudo encontrar nada. Y qué curioso que justamente ante una salida necesaria de Odebrecht por los temas de corrupción que ya tenía el jefe Marcelo Odebrecht en Brasil, Odebrecht decide vender una parte de Rutas de Lima y es el momento, el único momento en el cual encuentra Brookfield una oportunidad de invertir en el Perú y termina comprando ese tema. A lo que quiero llegar es, ¿qué puede haber pasado para que se supone un fondo que no era tan cierto? Algunos decían era un fondo de tapada de Odebrecht. Eso no es así. Es un fondo que surge en Canadá y que invierte en muchas partes del mundo. Pero, ¿qué puede haber pasado para que esta empresa, teniendo el dinero para invertir, no haya podido encontrar un proyecto atractivo que empezaba de cero para poner el billete y haya tenido que ir a comprar un proyecto que ya caminaba y en el que no se me hagan los locos mis amigos de Brookfield? Sabían que Odebrecht era una empresa corrupta. Sabían que el modus operandi, todo el sector empresarial lo conocía aquí en el Perú. Claro, todo el mundo se quedaba callado. Yo lo dije en el 2011, me cayó una carta notarial de la gente de Odebrecht. 2011, y el gerente Raimundo Serra, ¿no? Uno de los gerentes de Odebrecht, un corruptazo, pero eso sí, simpatiquísimo para la clase alta limeñísima, ¿no? En la playita, me lo encontraba y en todos lados estaba todo el mundo. Ay, Raimundo, qué simpático, cojonudo. Todo el mundo sabía que repartía coimas a diestra y siniestra, pero es cojonudo, simpatiquísimo Raimundao. Entonces, claro, finalmente a ellos sí le compraron. Brookfield tuvo que entrar. Lo mismo fue con Vinci Highway. Buscan proyectos donde arrancar, no encuentran nada y finalmente se meten a un proyecto sabiendo que había corrupción, pero tapándose la nariz, mirando para otro lado y ahora justamente clamando que ellos no tienen nada que ver. Mentira, pues viejo. A mí me parece un hito. Si es que se ha hecho bien, ¿no? Me parece un hito en la historia justamente entre el Estado peruano y las empresas privadas, porque si se ha hecho bien el análisis, ¿cuál es el temor de ir a un arbitraje? Si nosotros estamos seguros de que hay elementos para declarar la nulidad del contrato, vámonos al arbitraje y así en el futuro las empresas sabrán que no pueden pues mamar de actos corruptos bajo el argumento de que ellos compraron de buena fe. ¡Ah, qué bonito! A mí me parece fundamental. Van a salir los lloriqueos, pues, de afín. Ya salieron algunos por ahí. Pero Jorge Muñoz no es ningún loco. Loquitos sí son chistositos. Por ejemplo, los chistositos que se han reunido el día de ayer, una serie de alcaldes, ¿no? Que lo único que hacen es contra. No quiero esto, no quiero lo otro. Ahora no están hablando del tema del AMSAC. ¿Le parece poco? Unos alcaldes chistositos que no han gastado un mango de su presupuesto, ni siquiera han gastado tiempo en leer un poco e informarse más respecto al tema. Puro populismo. Y claro, sobre todo son los de la Mancomunidad Norte, Puente Piedra, donde hay un tema con Rutas de Lima. Eso es Odebrecht, no AMSAC. Ahí el alcalde Muñoz ha dicho que finalmente va a cambiar. Claro, el problema es que hay uno de La Molina, que creo que es el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú. Pero, viejo, puro populismo. Pues hablen pues con más argumentos. Quieren justamente patear el tablero. Por eso digo que para ponértele de igual a igual a la empresa privada, tienes que tener elementos jurídicos, empresariales, financieros, y no ser pues un matón de quinta, pues, ¿no? Como salen ahí en una carta, no aceptamos esto, se ha quedado corto, hay que declarar la nulidad. No seas payaso, pues. ¿Ese Espinosa no es algo de que era mano derecha de Alejandro Toledo? Que el hijo de el que era mano derecha durante la época de Alejandro Toledo, el que fue congresista, que ahora es alcalde de Puente Piedra. 9:17, pausa y venimos.
Ya regresamos con En nuestro país, Percy, un placer como siempre tenerte por aquí. Gracias por acompañarnos. A ver, queda pendiente para hoy en el Pleno debatir la paridad, alternancia y la inmunidad parlamentaria. Efectivamente. ¿Cómo ves justamente ese tema? Me hacías un comentario muy interesante respecto al tema de la paridad y la alternancia. Bueno, comentaba que se está discutiendo, creo que sin mirar los números que implica cada una de las propuestas. Entonces, por ejemplo, se dice que habría que ir a una fase de gradualidad, ¿no? Estableciendo que el 2021 sea 35%, el 26, 40% y recién el 31, 50%. Pero en la mayoría de circunscripciones del país, por el tamaño de la circunscripción, en 22 de 25 circunscripciones, por el tamaño de la circunscripción, esa es una discusión irrelevante, porque el número es el mismo, ¿no? O sea, no, en Lima sí, en Lima hay un cambio, porque en Lima la cuota actual de 30%, si no me equivoco, son 11, de 30% sobre 36 escaños son 11, y con 40 eso cambiaría y con 50 también más cambiaría. ¿No? Creo que, si no me equivoco, va a 15 y a 17. En Lima sí es una discusión relevante, pero solo en la circunscripción de Lima, en 22, y en el caso de, ¿cuál es la otra? De La Libertad y Piura, me parece que son las otras dos, Ok. El cambio es un escaño. O sea, un espacio en la candidatura, ni siquiera estamos hablando de un escaño, estamos hablando de un espacio en la lista de candidaturas. ¿Por qué crees entonces? Es una discusión un poquito, no sé, ideológica, vamos a decirlo de alguna manera. Que nadie quiere ceder porque finalmente en términos prácticos no habría mucho el cambio, aunque en Lima sí. ¿Tú crees que ni siquiera lo hayan tenido en cuenta? Bueno, estrictamente, si es que además otro tema que fueran a discutir es partir la circunscripción de Lima en 4 o 5 circunscripciones, que es una propuesta que hizo el Ejecutivo, ¿no? Pero que no está contemplado, o sea, no vendría unida a este tema de la paridad. No está priorizada, pero es una propuesta. Y es una propuesta que no solamente viene del Ejecutivo, sino que está discutiéndose hace mucho tiempo. Porque la circunscripción de Lima es una circunscripción muy grande, sí, ¿no? Donde tenemos 36 escaños que representan a toda la ciudad y en el fondo no representan a nadie. Absolutamente. Entonces, hay la propuesta que es razonable, hay que discutirla, pero es razonable que, por ejemplo, Lima Norte tenga sus parlamentarios, Lima Sur tenga sus propios parlamentarios y que eso permita una mayor cercanía entre el parlamentario, la parlamentaria y la gente, ¿no? Y la realidad, porque son realidades diferentes. Entonces, si eso se hiciera, con mayor razón el impacto de la cuota tampoco sería tan importante en términos de número. Ahora, entonces, Percy, digamos, analizando las escenitas a ir en el Congreso con ¿no? cartelitos y qué sé yo, queda claro que no se han echado a hacer números, sino que más bien termina siendo un tema de me cierro en mi posición, meritocracia, yo no creo en la paridad y por ahí viene un poquito el tema. ¿En qué crees que va a acabar finalmente y si es que crees que el Ejecutivo aceptaría este tema de que sea paulatino de cara al 2031? Ahí se pierde la esencia. ¿Tú cómo ves ese tema? Quizá de lo que se está hablando ahora, entiendo, es de hacerlo en 2 tramos. Un primer tramo de 40% en la próxima elección y un segundo tramo de 50% en la del 26. Es decir, acortar esta gradualidad y hacerlo no en 3 tramos como estaba propuesto, sino en 2 tramos. Bueno, en fin, como digo, tampoco es que sea tan relevante una u otra opción, ¿no? Un elemento que sí es más relevante para definir cuántas mujeres vayan a ser elegidas es la alternancia. Okay. ¿Por qué? Porque si se elimina el voto preferencial, sí es importante en qué ubicación están candidatos y candidatas en la lista. ¿Por qué digo que el tema de la paridad, siendo importante, no es lo más importante? Porque tampoco ninguna lista va a entrar entera. Entonces, si hay 1 o 2 escaños, si hay 1 o 2 candidatas más, no significa eso que vaya a haber más mujeres elegidas. En cambio, la ubicación en la que están esas candidatas sí es relevante para que sean elegidas. No sé si me estoy explicando. Ahora, repíteme eso, por favor. Actualmente el voto preferencial reordena las listas. Sí. Entonces,
El 30% de mujeres pueden estar ubicadas al final de la lista y el voto preferencial puede ponerlas al inicio de la lista. Bueno, algo pasó porque con tiene más Luciana votos. León, que había estado varias veces congresista, parece que habían algunos líos internos, la mandaron al final, pero igual salió. Efectivamente, Luciana León, si no me equivoco, estuvo en el número 36, Sí. ¿no? Al final de la lista y terminó entre las primeras de tal manera que fue elegible. Lo mismo ocurrió con varias otras candidaturas, ¿ah? Y eso muestra que el voto preferencial dirigido a mujeres con cierto conocimiento mediático, pues funciona. Ahora, si se elimina eso, ¿qué ocurre? Ocurre que ya estamos librados a cómo están diseñadas las listas y en qué orden están las candidaturas, porque quien va con número 1 va a ser el primero en entrar, quien va con número 2 será el segundo, y quien va con número 36 no entrará nunca. Correcto. No, porque no hay manera, digamos, que alguien se lleve los 36 escaños de la circunscripción de Lima, tendría que tener el 100% de los votos. Eso no ¿Y va a ocurrir. esa discusión cómo va, la alternancia, digamos, en términos de poder llegar a un acuerdo el día de hoy? Bueno, ahí habría que ser adivinos, porque entiendo que al no haber posiciones partidarias fuertes, lo que ha ocurrido en la Comisión de Constitución no es un anticipo de cómo van a votar en el Pleno, porque hay opiniones individuales por fuera de la comisión que se van a expresar en el Pleno y que ojalá que de alguna manera se logre un consenso antes de la votación, o sea, que haya acuerdos mínimos que permitan que se aglutinen los votos de las bancadas y que se vote también en bloque, ¿no? Ok. Ya estamos en el tramo final. Esto es todo lo que falta para culminar esta fase priorizada de la reforma. En el tema de la inmunidad parlamentaria, muchos congresistas ya han manifestado que no van a ceder al proyecto enviado por el Ejecutivo, no de que sea la Corte Suprema. Dicen, sin embargo, y creo que lo ha dicho también el Ejecutivo, que estarían llanos a una, digamos, a una vía alternativa, pero que tampoco obviamente sería que se quede en manos del Congreso de la República. ¿Cómo ves ese tema? ¿Sería aceptable poner, digamos, algunos mecanismos que de manera automática defina cuándo se levanta la inmunidad de manera automática, valga la redundancia, y cuándo no, pero que eso quede todavía en manos del Congreso? ¿O crees que no debería ser una opción? Yo creo que hay o debería haber dos consensos básicos. Uno, que la cosa no puede quedar como está. Correcto. Ni como está, ni una cosa muy parecida a lo que está. Porque esto no está funcionando. Y lo otro, que creo que también es un consenso, es que no se puede eliminar por completo la inmunidad. Nadie lo está planteando. Porque es un fuero del Parlamento el hecho de que sus miembros puedan investigar, puedan tener opiniones, puedan votar libremente, etc. Muy bien. Entonces, ¿en medio qué tenemos? ¿Qué opciones tenemos? Tenemos la opción de que sea un órgano distinto el que levante la inmunidad. Se ha hablado de la Corte Suprema, se ha hablado del Tribunal Constitucional, se puede hablar de la Corte Suprema con una mayoría especial, por ejemplo, para que no sea tan fácil. Porque claro, algo que alguien recuerda es, bueno, recordamos la Corte Suprema de los 90s y de Rodríguez Medrano. Sí. Alguien bromeando me decía, el fujimorismo se opone a levantar la inmunidad porque se acuerdan de la Corte de Rodríguez Medrano. Todos nos acordamos, en realidad. Pero eso, que fue una situación excepcional, podría repetirse. Entonces, hay que establecer candados. Muy bien, ¿cuáles son esos candados? Quizá mayorías especiales, quizá mecanismos para que el Congreso, con una mayoría también significativa, pueda oponerse a una decisión de la Corte Suprema. Es decir, diseñar un esquema que garantice que no haya impunidad, pero que al mismo tiempo haya condiciones para el ejercicio de la función parlamentaria. Pero ¿te parece, Percy, que estamos a tiempo, teniendo en cuenta que algo tiene que salir el día de hoy de llegar justamente a una alternativa como la que has planteado? O sea, algo distinto a lo que finalmente están en los extremos, la propuesta del Ejecutivo, y que quede todo en el Congreso como está. Bueno, lamentablemente pues estamos acostumbrados en el Perú a hacer las cosas así en el último momento, ¿no? Sí. Entonces no nos sorprenda que de repente a las 12 de la noche paren el reloj, ¿no? Y digan, bueno, aquí seguimos hasta salir. Y esto se discuta de madrugada, ¿no? Que es lo que muchas veces ha ocurrido también en relación con una serie de temas políticos. Es decir, que se espera el minuto final y ya al final se resuelven las cosas. Ocurrió recuérdenlo, con los temas que fueron sometidos a referéndum. Una semana antes parecía que no se iban a aprobar los temas que tenían que ser sometidos a consulta. Y ahí sí el plazo era definitivo, porque había que convocar, había que imprimir las
las cédulas, los plazos estaban ya absolutamente desbocados. Y sin embargo se logró un acuerdo con algunos problemas, ¿no? Porque recordemos lo que pasó con la inmunidad, perdón, con la bicameralidad. Pero con problemas y todo se logró un acuerdo y se permitió que haya un texto que pueda ser votado. Bueno, complicado. A mí me preocupa ese tema de la inmunidad porque finalmente no sé qué va a salir al respecto. Ahora, claro, todo el mundo utiliza el argumento, pero tú lo has dicho bien, porque todo un poquito la coyuntura es respecto a este contexto de decir, bueno, sí, pues Fuerza Popular, el Congreso es el demonio personificado, por lo tanto tenemos que cambiar como todas las reglas de juego para un poquito neutralizar a estos malos, pero no vemos que los cambios van a ser, esperemos, para un tiempo largo. Pero además es un cambio constitucional, ¿no? O sea, al ser un cambio constitucional, casi que eso debería ser de aquí en adelante y no moverse. Porque si vamos a estar moviendo... Además, esto ni siquiera se va a aplicar para este Congreso. Hay que decirlo explícitamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este Congreso está de salida. Este Congreso está de salida con una modificación constitucional que se aprueba en primera votación ahora, que se aprueba en segunda votación en la siguiente legislatura, tiene que hacerse una modificación en el reglamento del Congreso. Esto es para me el estás hablando próximo. sobre todo la inmunidad. De inmunidad. Sobre la inmunidad. Estoy hablando de inmunidad. inmunidad. Ni uno de estos congresistas va a poder caer dentro de los cambios que se aprueben ahora. Así es. Correcto. Esto va para el próximo periodo legislativo. Entonces, si esto va para el próximo periodo legislativo, o sea, si la inmunidad se aplicará para el próximo periodo legislativo, también la gente está pensando que esto va a permitir que se le levante la inmunidad al congresista tal, al congresista cual. Eso no es así, ¿no? Eso es para el futuro. Y esperemos que hayamos elegido mejores congresistas o congresistas con los que nos sintamos más tranquilos. Déjame ir a una pausa, Percy, y luego justamente te hago esa pregunta, ¿no? Si es que crees que por lo menos estos cambios van a ofrecernos una mejor calidad de congresistas en el 2021 o si estos cambios que se han aprobado, ¿no? Bajo la presión de la cuestión de confianza, tienen que ser complementados con otros durante la legislatura que todavía falta, son 2 años hasta el 2021, aunque claro, 1 año se tendrían que dar los cambios, reformas pequeñas, no electorales podrían todavía hacerse y esperar un mejor resultado en el 2021. Una breve pausa y venimos. También... Ya regresamos con Informamos y Opinamos con Cristian. Informamos y Opinamos con Cristian Hutbalker. Desgraciadamente, ¿no? Un incendio durante la madrugada. César Zúñiga nos informa. César, ¿cómo estás? Buenos días. Ya. Cristian, así es, información en vivo. Permanecemos en el asentamiento humano San Judas Bosco directamente porque, como sabemos, esta madrugada se ha visto afectado más de 150 casas han quedado destruidas y en la ruina de las personas lo han perdido todo. Pero en este caso vamos a hablar con la señora Brenda Espíritu, porque ella es una persona que también, aparte de perder sus casas, ha perdido algo muy importante, muy preciado, sus pastillas. Esta señora lleva 4 años con cáncer a la mama y ella está solicitando en estos momentos la ayuda correspondiente. Vamos a hablar con ella rápidamente. Señora Brenda, estamos en vivo para Exitosa. Señora Brenda, usted tiene cáncer y ahorita ha perdido todo, pero lo más importante y lo que usted pide ahorita es sus pastillas. Mi pastilla, sí. ¿Cuántas pastillas usted toma en todo caso diario? 3 pastillas diarias. Y ahora no tiene estas pastillas. No tengo las pastillas porque se han quemado. Señora, ¿en qué entidad usted se estaba atendiendo? En Neoplástica. Ya, ¿y le daban pastillas cada cuándo? Sí, el día lunes fui a mi cita y me daron para 3 meses, pero todo se ha quemado. Ahorita solamente me quedan 2 pastillas nada más. Ahora, señora, 3 meses, o sea, no va a tener esas pastillas. ¿Y qué pastillas son exactamente? ¿Usted podría decirlo? Uno se llama Amilón 1. ¿Ya? El otro es Calcibrón. Y el otro, 2 pastillas. Perfecto, señora, usted en todo caso lo que está solicitando, bueno, Cristian, hacemos la invocación correspondiente al Ministerio de Salud para que pueda ver el caso de la señora muy específico, porque la señora tenía para 3 meses, pero prácticamente ya solo se ha quedado su dosis para el día de hoy y pueda en todo caso ayudar a esta señora, por lo menos en el tema de las pastillas, que no les va a poder tomar en los siguientes 3 meses si es que no recibe ningún tipo de ayuda. Señora, ¿puede facilitar su número también para que puedan llamarla? 9860 9762. Correcto, bien. En todo caso, si la señora Brenda Espíritu, Cristian, como este caso, el de la señora, hay miles de casos de personas que han quedado en la nada, prácticamente como entrevistamos anteriormente a otras personas, han quedado solo con la ropa con la que escaparon de este incendio tras empezar en la madrugada. Entonces, vamos contigo en estudio. Ok, gracias César por la información. Seguimos conversando
con Percy Medina de Idea Internacional. Percy, a ver un poquito. Claro, estamos con este tema del pleno que acaba, el tema de la cuestión de confianza, las 6 reformas, y justamente coincide con la nueva elección de la mesa directiva, pero es un poquito que el ánimo complicado, ¿no? Teniendo en cuenta estas dos cosas, y también se juegan su partido aparte, quienes aspiran a ser candidatos, específicamente Daniel Salaverry, y por otro lado, lo que sería un candidato de Fuerza Popular, porque claro, ellos no quieren poner un presidente del Congreso, una candidatura, pero obviamente estarían acompañando la de Pedro Laechea. ¿Cómo puede afectar todo esto? No solamente lo del día de hoy, sino finalmente que se puedan hacer reformas complementarias para mejorar lo que va a salir de esta cuestión de confianza. Bueno, uno de los problemas de esta elección es que no tenemos candidaturas formales con anticipación, ¿no? Entonces, eso trae el problema de que no se pueden discutir las agendas que cada quien plantea. Lo ideal sería que la distancia entre la inscripción de la candidatura y la votación sea mayor, digamos, por lo menos 3, 4 días o una semana, 15 días incluso, de tal manera que en el interín quienes candidatean puedan presentar al país cuáles son sus ideas de lo que hay que hacer con el Congreso, porque el Congreso es un paciente en situación crítica, ¿no? Entonces necesitaríamos una presidencia que tenga una agenda y diga, bueno, en este año, porque además el periodo es muy corto, el Congreso elige un rey por un año, porque el presidente tiene facultades bastante importantes en el manejo del Parlamento. La mesa directiva acompaña ese proceso, pero el presidente o la presidenta tienen un peso importante. Entonces, este rey o reina que se elige por un año tiene que tener un norte, un rumbo, tiene que ir a algún lugar, no puede solamente administrar el día a día, ¿no? Y lo importante sería escuchar de quienes candidatean, bueno, ¿qué quieren hacer con el Congreso? ¿Cómo va a ser la relación con el Ejecutivo? ¿Qué se va a cambiar en la manera como el Congreso se administra? Sabemos que tenemos un número de comisiones más grande del que debería ocurrir. ¿Eso se va a reordenar? ¿No se va a reordenar? En relación con el personal administrativo, la carrera, la carrera técnica al interior del Congreso. ¿Cuál es la diferencia entre el congresista Laechea, el congresista, la congresista Espinosa, el congresista, quien fuera el candidato, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es que tendría que ser uno u otro candidato del presidente? No hay ideas detrás, es simplemente la simpatía o quién lo apoya. Claro, y un poquito las enemistades también, ¿no? Finalmente también, cortarle claro el camino a este porque este no me gusta, ¿no? Lo de contigo, que ha dicho Juan Cheput efectivamente respecto de que Pedro Laechea no quiere por un tema que hubo respecto de Pedro Chávarri, también complica un poco el panorama, pero es como que se juegan temas muy personales dentro de la presidencia del Congreso. O sea, claro, a mí no me llamó ser la atención, más allá de que hay un grupo que sostiene justamente como una contraposición al fujimorismo que Daniel Salaverry sea reelegido, a mí me parece que Daniel Salaverry, digamos, está utilizando también un poco la presidencia para un juego propio de poder reelegirse. Justamente en la línea que tú decías que es un pequeño rey o reina que se elige para un periodo de un año. Y deberíamos discutir un poquito más qué hay detrás de las candidaturas, ¿no? Es decir, qué quieren hacer, para qué quieren ser presidentes o presidentas del Congreso, ¿no? Y los parlamentarios también podrían tener una idea más clara de por qué están votando, ¿no? No están votando por personas, están votando por una propuesta. Y eso debería ser como el mínimo, digamos, de la discusión que se requiere previa a la elección. Sí, pues hasta ahora nadie ha planteado ese tema. Pero si yo te quería preguntar por otra cuestión, porque hemos hablado un poquito de las candidaturas al Congreso de la República, pero no ha habido ninguna, o no sé si hay en el proyecto de reforma, digamos, en el paquete completo presentado por la comisión que presidió Fernando Tuesta, un poquito respecto de las planchas presidenciales, si es que también tendrían que ser miembros del partido o pueden ser invitados. ¿Hay algo de eso en esa reforma? Lo que plantea la propuesta de la comisión que ha sido tomada por el Ejecutivo es que iría a primarias la candidatura presidencial y que las vicepresidencias se elegirían directamente por algún órgano partidario. Esto en el ánimo... Sin necesidad de que sea un militante. Sin necesidad de que sea un militante. Puede ser un invitado completamente de afuera o qué sé yo. Esa es la propuesta. ¿Y por qué? ¿Por qué se plantea esto? Se plantea esto porque permitiría a quien gana la elección interna, por ejemplo, convocar a quien perdió la interna, o convocar a alguien de fuera, o traer a alguien de otro partido para hacer una alianza, en fin, generar la flexibilidad
que fortalezca las candidaturas presidenciales no amarradas con una plancha, digamos, previa que ha ido a la elección primaria. Me llamó la atención y te lo preguntaba porque, claro, leía a Humberto Morales del Frente Amplio decir que el Frente Amplio ya decidió su candidato para el 2021. O sea, dentro de toda la línea que están hablando de la reforma, de democratizar los partidos, de que sean los militantes quienes decidan, Humberto Morales anunció, ayer lo he leído en un diario, creo que fue el Comercio, La República, no recuerdo, decía que su candidato ya está definido, Marco Arana. Esto no va un poquito en la línea y quería que también la gente entienda esta diferencia que se hizo entre elecciones internas para las nuevas agrupaciones y para las agrupaciones que ya tienen inscripción. Algunos decían, Fernando Tuesta decía que eso era peligrosísimo, que iba en contra de la esencia, pero finalmente algunos también planteaban, ojo que esos partidos pueden libremente acogerse a hacer las elecciones internas, aunque no sea una obligación. ¿Cómo entender ese tema dentro del contexto de estas declaraciones, por ejemplo, del congresista Morales que llamaron mi atención? Bueno, incluso en los lugares donde hay primarias, cuando hay los llamados liderazgos naturales, entre comillas, no hay competencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alan García en 2006 se sometió a primarias abiertas, pero sacó el 98% de los votos, ¿no? Entonces, ¿pero fueron en verdad primarias y abiertas? Fueron organizadas por el partido, con todas las limitaciones que esto tiene, pero es casi predecible que el resultado se debe haber parecido, ¿no?, al que se publicó finalmente, ¿no? Porque a Alan García, digamos, le competían dos afiliados del partido que nadie los conocía y tuvieron ahí sus votitos, ¿no? Pero eran, pues, era una competencia, digamos, injusta, por decirlo menos, ¿no? Porque ok, pero déjame entrar había un tema, una candidatura natural ahí. Déjame entrar un tema quizás psicológico hasta sociológico. ¿Existe este tema de la candidatura natural o es una tara que tenemos países no poco institucionalizados como el nuestro, en el cual la figura personalísima siempre está por encima de la disque institución? Bueno, en países que tienen partidos democráticos con trayectoria, que han desarrollado muchos liderazgos, la competencia se puede dar y de hecho se da, ¿no? Se ha dado ahora en Uruguay en el Frente Amplio, ¿no? Y también en los otros partidos ha habido competencia real, ¿cierto? Se ha dado en muchos casos en partidos incluso peruanos. Por ejemplo, en Lima, en la última elección municipal, hubo elecciones internas en Acción Popular entre Jorge Muñoz y un candidato de Acción Popular, era un antiguo dirigente de Acción Popular. Yo incluso recuerdo que le comenté a Muñoz, le dije, oye, qué valiente eres de meterte a una elección interna donde van a votar los afiliados de Acción Popular y estás compitiendo con un dirigente de Acción Popular que ha sido candidato ya a la alcaldía de Lima, que ha sido secretario provincial de Lima, dirigente. Entonces puedes perder, porque en una elección entre los afiliados, quizá la gente decide votar por el afiliado y no por el que se acaba de inscribir hace un mes en el partido. Y aún así ganó la elección. Fue una elección competida. No barrió con 80%. Fue una elección competida, pero la ganó. Ok, pero digamos, incluso así, lo del líder natural tendría que ser convalidado con elecciones internas y no simplemente que sea un tema de caudillaje que no, ¿cómo le vas a competir? Es más, lo que yo mencionaba y me preocupaba era que cuando tú le preguntabas a alguien del partido y tú no aspiras un día a liderar, ellos inmediatamente, automáticamente, no reculaban y decían, no, pero ¿cómo me preguntas eso? Si nosotros tenemos un caudillo, un líder natural, Alejandro Toledo. O sea, un partido institucionalizado debería aspirar a generar muchos liderazgos, que haya competencia interna y que además haya alternancia, ¿no?, en el liderazgo. Un día puede haber un líder que es X, al día siguiente será Y, en fin, eso es natural, eso es normal. Ocurre, por ejemplo, en el Partido Conservador o en el Partido Laborista en Gran Bretaña, ¿no? Y ocurre en los países que tienen partidos institucionalizados. Cuando el partido no es un partido, sino es un caudillo con un entorno, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no va a haber competencia. Un placer, como siempre, Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en Perú. Esperar seguramente, como tú bien has dicho, seguramente ponen llave de afuera, la tiran y no salen finalmente hasta que acaben en todo con el Pleno del Congreso. Espero que acaben con una resolución que valga la pena, ¿no? Correcto. Percy Medina, muchísimas gracias. Siempre un gusto. Hacemos una pausa y venimos, no se muevan. Opinamos con Christian Hudbalker.
Bien, 9 de la mañana con 47 minutos. Miguel Torres, congresista de Fuerza Popular, miembro también de la Comisión de Constitución, está en la línea con nosotros. Congresista, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Cristian, un gusto poder saludarte. No, el gusto es mío. Congresista, a ver, primero, un poquito los temas que faltan. Paridad y alternancia y también el tema de la inmunidad parlamentaria. ¿Por dónde cree usted que va a ser el tema más complicado? Porque claro, en paridad y alternancia hay una alternativa, esto que sea gradual de cara al 31, en el cual se llegaría al 50%, pero en la inmunidad parlamentaria sí parece que hay un consenso, ojo, entre muchos congresistas en que tal cual ha sido enviada en la propuesta del Ejecutivo, no va. ¿Por dónde cree usted van a estar las soluciones para salir airosos esta noche respecto de algunas propuestas que puedan hacer mejorar un poquito el sistema electoral en nuestro país? Sí, Cristian, mira, ambos temas son controversiales. De hecho, hemos podido observar que en las mismas bancadas no hay posiciones completamente afines, ¿no? En el tema de elevar la cuota y la alternancia, por ejemplo, muchos se sorprenden que yo tenga una posición distinta a la que parecería fuese la mayoría de Fuerza Popular. Y la verdad es que yo en realidad creo que es un problema de perspectivas, de cómo se ven las cosas. Para mí, el fujimorismo ha tenido siempre una bandera muy fuerte respecto a ayudar a que la mujer pueda ocupar espacios importantes en la vida política. Recuerda que la ley de cuotas originalmente es de Luz Salgado y que tenemos a una primera presidenta del Congreso mujer que fue Marta Chávez. Y luego que en este parlamento tan controversial, la presidenta ovacionada por los 130 congresistas cuando terminó su gestión fue nuevamente Luz Salgado. Entonces yo creo que que alguna persona está malinterpretando la intención de la norma. Yo escucho, leo en el Twitter mucha crítica respecto de que esto respondería a la ideología de género. Yo he marcado mi posición fuerte y clara respecto a estar en contra de la denominada ideología de género, pero creo que en esta oportunidad esto no se refiere a ello, esto se refiere a un tema de equidad. Tenemos que partir de una realidad, y es que la mujer no tiene las mismas herramientas, no tiene las mismas posibilidades que el hombre, no porque no tenga capacidad, sino que no se le han dado las condiciones adecuadas para hacerlo. Y lo otro que a mí me dicen mucho es, oye, pero la meritocracia, yo soy abanderado de la meritocracia, pero la meritocracia, cuando uno la estudia, la analiza bien, dice, ok, meritocracia aplica cuando las dos personas están partiendo de un mismo punto. Y, Cristian, la verdad es que yo creo que estaríamos convirtiéndonos en ciegos si es que pensamos que la mujer está en la misma situación que el hombre. La verdad es que está relegada y necesitamos, no es una ley ideal, es una ley seguramente imperfecta, pero prefiero esta norma imperfecta a no hacer nada. ¿A qué norma imperfecta, perdón, se refiere, congresista? ¿A la planteada de manera gradual o directamente a la planteada por el Ejecutivo? No, me refiero a cualquiera que requiera una ley de cuotas. O sea, la idea de requerir una ley de cuotas es algo imperfecto porque estás asumiendo de que no se están haciendo las políticas necesarias para poder impulsar la participación de la mujer. Claro, pero es lo que se llama una acción afirmativa, ¿no? Digamos, momentánea. Exacto. Hasta justamente igualar la cancha. Ese es el punto. Cuando llegó la propuesta del Ejecutivo, parecía bastante agresivo, y luego la posición de la Comisión de Constitución, por su lado, estaba hacia el otro extremo de prácticamente no hacer modificación alguna. En los lo extremos. Que logramos plantear... En los extremos, sí, cada posición. Así es. Y lo que logramos en la Comisión de Constitución, es un texto que incluía dos cosas que me parecen fundamentales. Primero, la progresividad. Es esto de que, oye, no pasemos al 50-50 de frente, sino que vayamos por un 40%, luego un 45%, luego un 50%, y que eso sea temporal, porque las acciones afirmativas o las discriminaciones positivas tienen o deben tener el carácter de temporal para que verdaderamente al momento en que lleguemos a la meta ya no necesitemos esto. Una última reflexión respecto a este tema de paridad y alternancia
yo les he dicho a mis compañeros de bancada, miren, yo soy consciente de que Fuerza Popular no necesita de una norma, no necesita una ley. Nosotros ya lo hemos demostrado a rajatabla que la participación de la mujer para nosotros es importantísima. Sí, sí. Pero sí es cierto que en otros partidos se requiere de una norma que los invite de alguna manera a invertir muchísimo más en la búsqueda, en la capacitación, en la formación de cuadros femeninos. Correcto. Congresista, nos ha quedado clara su posición, pero ahora quiero entrar un poquito al ámbito de lo posible, ¿no? De lo posible el día de hoy en el Congreso de la República. Su bancada, Fuerza Popular, tiene, digamos, o sí estaría de acuerdo en esta propuesta en el cual se llegaría de manera gradual al 50%. ¿Por ahí va un poco la posibilidad de llegar a un punto común o están justamente en contra de algún tipo de paridad? De un porcentaje, de cuota. Yo espero que sí. Yo sé que no hay una unanimidad en mi bancada. De hecho, no estamos votando en bloque, como habrán podido apreciar en las distintas reformas. Correcto. Hay quienes consideran que esto no debe suceder y se origina desde la votación de la cuestión de confianza, ¿no? Donde algunos apostamos por tratar de lograr estos puntos de entendimiento y que creo que ya en varias normas lo hemos logrado y la verdad es que no hay que ser mezquinos tampoco con el trabajo de la Comisión de Constitución ni del Congreso. O sea, nos hemos puesto la meta y creo que vamos lográndolo. Yo espero, no creo que se logre convencer a la totalidad de los miembros de cada uno de los partidos, o sea, porque esta división está no solamente en muchos partidos, en muchos partidos. Es en muchos partidos. Entonces yo espero que este debate nos lleve a un resultado positivo, un debate que debe ser alturado, ¿no? Yo sí creo que tenemos que debatir con ideas más que con pensamientos extremistas, ¿no? Entonces, para llegar, si es que se pone al voto la propuesta del Ejecutivo, usted estará a favor, y si es que se pone al voto la propuesta esta gradual, también va a estar a favor, más allá de que usted crea que lo ideal enviado por el Ejecutivo también podría ser una opción que le gustaría. No, si es que nosotros votamos la propuesta del Ejecutivo, yo no estoy a favor, porque para mí sí es determinante que sea progresivo y temporal. Ah, bueno, nos vamos entendiendo. Mejor, entonces usted está dentro de la línea de la gradualidad. Ok, perfecto. En el tema de la inmunidad parlamentaria, ahí sí parece que hay un tapón ahí entre los extremos nuevamente que usted mencionaba. Sí. ¿Cuál es, si es que hay un punto medio o no? Y si es que esto va a poder generar algún tipo, porque hay algunos agoreros que ya hablan, ¡ajá! Esta es la bala de plata con la cual se disuelve el Congreso el sábado. No, primero que no deberíamos pensar en legislar respecto de si se cierran o no cierran el Congreso, la verdad. Y lo segundo es que yo respeto ambas posiciones, no las comparto del todo. Yo también nuevamente creo que podemos encontrar un punto medio viable, ¿no? El Ejecutivo pretende sacar la inmunidad del Congreso y llevarla a la Corte Suprema. Creo que es un error. Creo que si ellos mismos están diciendo que no puede ser juez y parte, estaríamos incurriendo en el mismo error llevándolo a la Corte Suprema. Y comprendo completamente a los congresistas que tengan muchísimo recelo con este tema. Basta ver la experiencia que ha tenido Vitocho respecto a cómo se Orellana, sí, contra el tema de Orellana. Correcto. Pero yo creo que yo sigo insistiendo, yo creo que acá hay un espacio intermedio. Es decir, miren, dejemos el tema del levantamiento de la inmunidad de procedimiento hacia el Tribunal Constitucional y la inmunidad de arresto que se mantenga en el Parlamento, y si es que no se cumple en un tiempo determinado, que pase a manos nuevamente del Tribunal Constitucional. Algunos me dicen, oye, pero el Tribunal Constitucional no está hecho para esto. Bueno, pero por eso se está haciendo la reforma constitucional, y además, que no sería extraño. Acuérdense que incluso hace algunas semanas discutíamos y decíamos, oye, un impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo puede ser resuelto por el Tribunal Constitucional. Sí. A través de una acción de competencia. Entonces no es extraño. Correcto. Lo que pasa es que tenemos que empezar a ver un poco fuera de la caja. Correcto. Tenemos que encontrar soluciones, porque si nos encerramos en nuestras posiciones, no vamos a llegar a ninguna parte. Parlamento está para eso. Correcto. Tengo algunas cortitas, por favor, congresista, antes de irme a la pausa, ¿no? Porque el diario La República titula: Fujimoristas blindan otra vez a Chávarri y se aferran a inmunidad. Lo de la inmunidad,
ya lo hemos conversado. Le quiero preguntar si es que, digamos, efectivamente los fujimoristas han blindado al fiscal Chávarri. Lo ha dicho, además, el presidente de la República ayer. Muy mezquino el titular de la República y triste la declaración del presidente, ¿no? Yo creo que el presidente nos tiene acostumbrados a que empieza a bajar unos puntos en las encuestas y no tiene mejor idea que desarrollar su deporte favorito, que es golpear al Parlamento, ¿no? La cuestión es, Cristian, que yo rescato cosas positivas nuevamente del día de ayer. Ayer una de las opciones era reprogramar nuevamente el tema por la excusa médica que había presentado el señor Chávarri, y creo que se tomó una decisión correcta de afrontar el tema de una vez. Número 2, se llegó a votar lo que se había acordado en la comisión permanente. No es lo que yo hubiera deseado. Recordarás, Cristian, que yo tuve una votación distinta, sí, porque yo consideraba que sí se tenía que investigar respecto a todos los delitos. Correcto. Sin embargo, soy respetuoso de lo que dice la comisión permanente. O sea, si la comisión permanente tomó una decisión, eso es lo que se estaba debatiendo. Pero, congresista, entonces, usted hubiese ampliado la lista de delitos por el cual se le puede investigar, pero sin embargo, ¿no considera que ha habido un blindaje a Chávarri de parte de algunos congresistas al finalmente haberlo enviado solamente por encubrimiento real? Considero que si se desea ampliar, existen las puertas abiertas para presentar nuevas denuncias, para poder iniciar un proceso en donde se le dé la garantía a la persona que fuere. Y eso nosotros ya deberíamos haberlo aprendido, porque tanto se critica de que a veces el Congreso hace mal las cosas y que eso habilita a que otros empiecen a escudarse en ello para poder escaparse de la justicia, que deberíamos ser lo suficientemente responsables como saber que hay un camino para hacer cada una de las acciones que se quiere. Congresista, a ver, porque el tiempo me gana, mejor le voy a hacer la pregunta invertida. ¿Por quién no votaría usted para la presidencia del Congreso? ¿El señor Daniel Salaverry? No, yo no votaría por el presidente actual. Creo que ha tenido aciertos, pero también creo que ha tenido bastantes desaciertos, sobre todo en lo que se refiere a la protección de la institucionalidad del Congreso y a la observancia de las reglas contenidas en nuestra ley orgánica, que es el reglamento del Congreso, ¿no? Okay. No me gusta esa sensación de que todo se concentre el poder en una sola persona. Creo que ya la historia nos ha enseñado que ese tipo de cosas, y mire quién te lo dice, no son positivas. ¿Su voto, digamos, y el de Fuerza Popular ya está definido por Pedro Laechea? No, en este caso yo voy a respetar muchísimo la decisión que vaya a tomar mi bancada. Entiendo que se requiere una votación en bloque, y yo creo que todos lo hemos entendido así. Okay. Y sé que están analizando las distintas alternativas que se presentan, y la verdad, Cristian, es que todos los nombres que van apareciendo a mí me parecen sumamente positivos, ¿no? El caso de Pedro Laechea, de Vitocho, de Marisol Espinosa, son personas que verdaderamente tú los ves comprometidos, no coinciden plenamente con nuestra forma de pensar, pero son personas que sí se ve que tienen una entrega y que sobre todo van a luchar por la institucionalidad, ¿no? O sea, de todos los nombres voceados, el único por el cual no estaría de acuerdo es Daniel Salaverry. Obviamente su campaña parte pues de su antifujimorismo y todavía finalmente no han decidido, pero sí van a poner vicepresidentes, ¿verdad? Fuerza Popular. Sí, y eso imagino que ven la línea con Pedro Laechea, lo que más se conoce que se ha conversado. Sí, bueno, en cualquiera de las alternativas, la decisión que nosotros tomamos hace ya algunos días fue que si bien dábamos un paso al costado respecto de la presidencia del Congreso, sí teníamos que participar evidentemente de la multipartidaria, ¿no? Y ya decidieron quiénes van a ser las personas que vayan justamente en esa lista con Olaechea o con alguna otra persona que finalmente vaya a la presidencia en representación de Fuerza Popular. Sí, nuevamente de una manera democrática se hizo la consulta, se consideró que las personas adecuadas era Karina Beteta, Percy Alcalá, Alejandra de Mayo, pero que evidentemente no es que los tres necesariamente vayan a tener que ir, ¿no? Eso es parte de las tratativas que se están teniendo respecto a si se va con 3, 2 o 1. Me dijo Alejandra de Mayo, Karina Beteta, ¿y quién más? Percy Alcalá. Percy Alcalá. Pero sí. Karina Beteta, un poquito pleitista, voy a decirlo directamente. Acuérdate, Cristian, que también cuando uno asume determinados cargos... ¿Qué va? Me he quedado corto. Pleitista soy yo. Karina Beteta
es agresiva, es malcriada, men. A ver, yo creo que Karina tiene una forma de defender las posiciones que nosotros tenemos como mujer aguerrida, ¿no? Pero también... No confundamos, es como decir pues que el Puma Carranza era un jugador con garra cuando era un matón, pues, congresista. No nos confundamos. O sea, ¿cómo va a ser aguerrida defender posiciones atacando solamente al resto? Bueno, ahí finalmente... No, bueno, no, evidentemente no puedo coincidir con la denominación de matón o matonejo hacia Karina, ¿no? Yo creo que Karina es aguerrida y creo que estoy convencido que una cosa es participar como vocera, participar como activa representante de la bancada, y otra cosa es asumiendo la posición dentro de la mesa directiva, ¿no? A Caracas. Ok, congresista Torres, un placer como siempre. Saludos, gracias. Igualmente. Gracias, congresista. Miguel Torres, 10 de la mañana con 3 minutos, una breve pausa. Vamos a volver y nos vamos directamente al Congreso. Álvaro Tapia, se empieza a mover el tema, porque ayer la verdad era innecesario, Daniel Salaverry, ¿no? Finalmente cerrar la sesión, acabar la sesión por este tema de los cartelitos. O sea, para algunas cosas sí se pone duro y aquí no pudo poner orden, pero en fin, todo el día el Congreso de la República va a ser el centro de atención. Pausa y venimos. Ya regresamos con Opinamos con Christian Hudtwalcker. Vamos al Congreso de la República. Álvaro Tapia con la información. Álvaro, temo que te espera una jornada larga, mi estimado Álvaro. ¿Cómo estás? Sí, Cristian, así es. Parece que va a ser una jornada larga debido a que hay diferentes temas el día de hoy en el Parlamento Nacional. Te comento que el día de hoy, Cristian, vence dos plazos. El primero es el de aprobar estas 6 reformas que planteó el Ejecutivo, estas reformas que han dado pues mucho de qué hablar. Estamos hablando de estas reformas. Dentro de ello, son 4 que recién se han aprobado hasta el momento. Estamos hablando de inscripción y cancelación de partidos, financiamiento ilícito, impedimentos para ser candidatos y elecciones internas. Hay 2 que faltan todavía aprobar y se espera que el día de hoy se aprueben. Se trata del proyecto legislativo acerca del levantamiento de inmunidad parlamentaria y también de paridad y alternancia de género. Te quiero mencionar que el tema de paridad y alternancia de género solamente faltaba la votación, pero sin embargo el día de ayer no se vio este tema y se inició con el de levantamiento de inmunidad parlamentaria, lo que ha llamado mucho la atención, y es que en realidad estos 2 temas ha dividido al Congreso de la República. Hay diferentes posiciones discrepantes por parte de los parlamentarios de las diferentes bancadas del Congreso de la República. El día de hoy entonces van a tener que aprobar estos 2 proyectos. Se vence este plazo que dio precisamente el Ejecutivo para aprobar estos temas. Ahora, en el otro plazo encontramos el tema de las listas para presentar para las elecciones de la mesa directiva del Congreso de la República. Hoy a las 11:59 de la noche vence el plazo para que los congresistas presenten las diferentes listas para poder de esta manera participar de estas elecciones y tener al nuevo presidente del Congreso y sus vicepresidentes. Esto también pues es un tema que sin duda pues está llamando mucho la atención, porque en el momento te comento que... Sí, Cristian, te escucho. No, te quería preguntar, ¿a qué hora vence el plazo para presentar las listas? 11:59 de la noche. Esto es lo que dice el documento que ha enviado pues el presidente del Congreso, Oficialía Mayor. Correcto. 11:59. Ahora te comento que hay algunas listas, en realidad, pues que se viene especulando mucho por el juez de los pasos perdidos. El primero es de Pedro Laichea, quien estaría pues con los fujimoristas integrando precisamente como presidente en el Congreso de la República, en esta lista que podrían presentar alternativamente con Percy Alcalá, Alejandra Aramayo y también Karina Beteta, es lo que se especula. La otra lista sería el de Víctor Andrés García Belaúnde, quien, según nos han comentado algunas fuentes del Congreso, estaría tratando de hablar con las diferentes bancadas para tratar de llegar a un consenso y presentar una lista juntos. Pero el día de ayer también se ha dado la información de que Marisol Espinosa también trataría conjuntamente con su bancada de Alianza para el Congreso presentar una lista pues para encabezar la presidencia del Congreso. Vamos a ver si esto se concretiza y el día de hoy a la medianoche vamos a tener los candidatos, Cristian. Clarísimo. Gracias, Álvaro, y estaremos en contacto durante la programación. Muchísimas gracias desde el Congreso de la República.
estamos enlazados telefónicamente con Luis Hidalgo, gobernador regional de Madre de Dios. Recordemos, ayer el presidente Martín Vizcarra se reunió gracias maestro, con justamente el gobernador regional de Arequipa, también con otros gobernadores como el señor Hidalgo, si no me equivoco. Gobernador, muy buenos días. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Un saludo para todos los oyentes de Exitosa y el país. No, y saludos para usted y para toda la gente también de Madre de Dios. Cuéntenos un poquito, digamos, ¿qué percibe de la reunión del día de ayer, teniendo en cuenta pues que hay todo este apoyo y esta unidad, digamos, en la mancomunidad del sur? Bueno, lo que yo veo es de que realmente, en primer lugar, se ha podido aperturar el diálogo que estaba cerrado, en la que incluso han participado los alcaldes distritales y provinciales de Islay y de Cocachacra. Había un entrampamiento en el sentido de que ellos consideran de que tenían que negociar previo cancelamiento de la licencia de construcción de Tía María. Sí. Pero en el mismo decreto, en el mismo convenio que la empresa ha firmado, en uno de los puntos especifica que no se iniciará ningún trabajo si es que no hay previamente un acuerdo social, es decir, un acuerdo y autorización con la comunidad y con la población. Esto es lo que hemos tratado de hacer entender. Creo que es un buen paso el haber hecho de que el presidente visite Arequipa, y por otro lado, los alcaldes que también se negaban a participar y a dialogar, ya se han trabajado un primer encuentro y se han establecido algunos plazos. Ellos han, por parte del gobierno regional, se ha presentado ante la Comisión de Minería una apelación en el sentido de que Tía María no debe ir por una serie de razones técnicas y entre ellas está el hecho de no haberse cumplido con una serie de aspectos de levantamiento y observaciones de tipo ambiental. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros hemos servido de intermediarios, y en el plazo de una semana se va a analizar por parte del gobierno todos estos puntos con el Ministerio de Energía, y en ese sentido dar ya la posición que sería la posición del gobierno, y el presidente se ha comprometido en visitar justamente Cocachacra, allá en el Valle del Tambo. Gobernador, entonces, pero yo quería preguntarle, digamos, si hay una posición preestablecida. Parece ser el caso del gobernador regional de Arequipa, pero si es que hay una posición preestablecida de usted, por ejemplo, y otros gobernadores de la región. ¿Tía María no debe ir o nosotros tenemos que esperar justamente a estos informes que podrían complementar lo que se supone ya ha sido aprobado por el Ejecutivo para que Tía María pueda ir? O sea, mi pregunta es si es que hay una posición preestablecida de parte de usted. No, nosotros lo que hemos hecho es primero definir que tenía que establecerse este diálogo. Entendemos que hay razones que indican que no debe ir Tía María. Entonces, la posición nuestra es en ese sentido, de apoyar lo que en estos momentos es el planteamiento del gobernador de Arequipa y de los alcaldes. Pero el gobierno ha entendido también, y está en ese sentido, de que si los alcaldes y la población deciden no ir, este proyecto no va a ir, porque existen en el mismo convenio que se le ha dado a la SODER, existe un articulado, creo que es el 16.1, en el que se especifica claramente que si no hay un acuerdo de parte de las autoridades, el proyecto no va. Ok, pero quiero entender una cosa, porque claro, por un lado, se supone que si es que se levantan las observaciones, el proyecto debería poder ir, pero por lo que usted me plantea, siempre quedará a merced de lo que la gente quiera o no quiera, muy independiente de razones técnicas. ¿Entiendo bien? Así es. Sí. Así es. A ese punto final se ha llegado, y el presidente ha sido claro. Si la población, y de acuerdo al articulado que está, decide no participar, entonces el proyecto no va a ir. Clarísimo, clarísimo. Le agradezco mucho, gobernador. Gracias. Muy agradecido. A usted. Buenos días. Saludos. Es un tema complicado, y claro, y algunos también podrían decir, bueno, pero es justamente labor de la empresa y del Estado convencer que eso va a ir también en el bienestar de ellos, de que va a sumar justamente también a su bienestar.
y ahí entran justamente temas estructurales de la minería, ¿no? Y temas estructurales del país, como la incapacidad, por ejemplo, de que el dinero que se recauda de la minería en ciertas regiones se convierte en inversión productiva, etcétera, etcétera. La desconfianza que hay de parte de los pobladores del Perú en general, de la fiscalización que se supone hace el Estado peruano, ya sea para dar el visto bueno de una obra o para fiscalizar su etapa de vida, ¿no? Mientras está justamente operando. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Esos son los cambios estructurales finalmente de los cuales yo hablaba, es necesario para sacar adelante los proyectos mineros, que también se nos va en el alma, porque el día de mañana entra otro mineral, ya no es el cobre, o como en la época del guano. La época del guano éramos, olvídate, éramos los reyes del mambo. Finalmente se empieza justamente a generar otro tipo de materiales para el tema de la tierra, para que sirva de abono, sintéticos y qué sé yo, se nos acabó finalmente la farra. Así que, claro, el tema es cambios estructurales, pero no esperar resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. Pausa y venimos. Ya regresamos con Informamos y Opinamos con Christian Hudbalker. De junio, Fiesta Caribeña presenta el Fiestón de la Peruanidad. Mira que llegó el Los 5 de oro. No me olvides. Yarita Lisset Yanarico. Que chufre, que llore. Corazoncito, porque nos va Babilona, de rico vacilón. No te creas tan importante. Tenis Orozco y el Grupo Néctar. El amor que me diste nunca fue sincero. Al leer la nota y enloquecí. Lucho Paz y Agua Azul. Los Hermanos Cartagena. Domingo 28 de julio, Estadio IPD de San Juan de Miraflores. Desde las 6 de la tarde. Y porque esta sí es la fiesta del Perú. La fiesta de la peruanidad. Mujeres gratis hasta las 10 de la noche. ¡Te esperamos! En estas fiestas patrias, la fuerza informativa de Exitosa, presente en todo el país. El 28 de julio, desde temprano, transmitiremos la misa y Te Deum desde la Catedral de Lima. Y en el Congreso de la República, te contaremos los pormenores del mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra. El Perú se lo merece. ¡Vive el Perú! Y el 29 de julio, desde la Avenida Brasil, viviremos junto a ti la gran parada cívico-militar. Porque en Exitosa, la plataforma informativa del Perú, vivimos las fiestas patrias. Me llamo Perú. En el mes de la patria, Exitosa, la radio del Perú. Continuamos con Informamos y Opinamos con Christian Hudbalker. Mañana con 20 minutos, seguimos en Exitosa, la radio del Perú, justamente para hablar respecto de lo anunciado ayer por el alcalde Jorge Muñoz. Estamos con Norma Yarrow, ella es regidora en la municipalidad por Perú Patria Segura. Norma Yarrow, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Cristian, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A ver, bueno, el comunicado de Vinci Highway, hoy sí temprano hemos visto muy activo, ¿no? Al gerente general de Vinci Highways de LAMSAC, pero primero, desde tu punto de vista, en el Consejo Municipal, ¿cómo ves la decisión del alcalde Jorge Muñoz? Mira, es una decisión complicada por parte del alcalde en poder de tomar la determinación, digamos, de que en esta mesa de negociación, que duró 45 días, tomar la decisión de la nulidad. Consejo Metropolitano se lo pidió desde un inicio. Acá hay vicios de corrupción, tenemos 2 empresas que claramente han renegociado contratos, hay avisos en las adendas y deberíamos ir por la nulidad. Hubiéramos ganado bastante tiempo si en la segunda o tercera sesión el alcalde hubiera tomado esta papa caliente, porque se le venía a cualquier alcalde que hubiera asumido, ¿no? Él asumió y teníamos ya el problema de unos peajes
indicios de corrupción y se está viendo en el Poder Judicial todo lo que venimos analizando, ¿no? Adendas, conciertos y complejos tratos sobre tarifas que no van acorde al monto de las obras, o sea, obras sobrevaluadas, para ser más claros. Entonces yo creo que acá Muñoz ha querido hacer lo que por ser abogado le mandaba, era tener una mesa de concertación, conversar con ambas concesionarias, a ver qué acuerdo llegaba. Correcto. La posición del Consejo, por lo menos de los 18 de oposición, era ir a la nulidad de frente, ¿no? Porque la verdad que nosotros ya tenemos 2 arbitrajes internacionales y en ellos se está pidiendo la nulidad ya. En este caso ya con línea amarilla se terminó esta conversación, no va a haber otra conversación, el Consejo no va a permitir ninguna otra renegociación ni otra conciliación. Hemos escuchado hoy día que esta empresa francesa está un poco movida por la, digamos, por el anuncio, porque sí, realmente a mí me pareció bastante potente su anuncio. Ayer dijo, con línea amarilla no hemos llegado a ningún acuerdo y se va a la nulidad. Esto sí va a demorar, sí vamos a seguir pagando peaje, sí están congeladas las tarifas, pero esta empresa ya tiene el 99.9% de obras terminadas. O sea, vamos a pagar por nada, ¿de acuerdo? Entonces, acá yo sí espero tener que el Poder Judicial, espero también... ¿Cómo que vamos a pagar por nada, perdón? Porque ya tienen ellos su contrato al 99.9% cerrado en obras. Ok. ¿De acuerdo? En el caso de Rutas de Lima, que es la otra concesionaria, ellos tienen al 50% las obras en ejecución. Y no han avanzado absolutamente nada. Estuvieron paralizadas casi los 4 años de Castañeda, la última gestión, y también estuvieron paralizadas en la gestión de Susana Villarán. Okay. Ahí tenemos 2 obras importantes, que es con Rutas de Lima, ¿de acuerdo? Con la que sí se ha llegado a una negociación, que es la Avenida del Derby, o sea, el intercambio vial El Derby, y tenemos y Prialé, ¿de acuerdo? Yo creo que acá sí podríamos... Mientras vemos cómo se maneja el arbitraje internacional, porque en el arbitraje internacional sí se está pidiendo la nulidad del contrato también de Ruta de Lima, es de que ya tenemos ahorita una tarifa congelada en lo que son peajes de Lima Sur y de Lima Norte. Eso lo maneja Rutas de Lima. Eso tiene obras al 50%, que es el Derby, y es Prialé y algunas obras que se le ha pedido en esta negociación, que son las vías alternas, donde no haya peaje. ¿No? Porque en Panamericana Sur sí tenemos, digamos, vías alternas, la Panamericana Antigua, pero en Lima Norte, Chillón, no tiene no tiene cómo salir. Entonces, finalmente, la empresa va a hacer el expediente técnico y una vez que se haga el expediente técnico a costo de la concesionaria, creo que, digamos, la ejecución de las obras estarían a cuenta del municipio. Totalmente. ¿Le parece una buena negociación? Yo creo que sí, porque mira... si me voy a la nulidad ahorita, me demoro 2 años. Judicializo las obras, se quedan paralizadas y ellos van a seguir cobrando el peaje. Porque es un proceso judicial que tiene que seguir su trámite. En el caso de línea amarilla sí que se vaya a la nulidad porque ellos tienen... pero en el caso de Odebrecht, entonces, perdón, Rutas de Lima, ¿no? Brookfield y con un porcentaje todavía de Odebrecht. Han llegado a este acuerdo, ha habido una negociación, pero me dices que en paralelo hay un arbitraje también. Sí, hay un arbitraje. Ese arbitraje es por los temas de corrupción. Por los temas de corrupción. Estado envuelto entonces lo que se argumenta en ese caso es el origen, ¿no? Es irregular, viciado por el tema de corrupción, pero con la nueva administración sí nos estamos poniendo de acuerdo. Totalmente. ¿Qué pasaría si es que en el arbitraje se le da la razón al municipio? Ellos tendrían que pagarnos a nosotros una cantidad de... Una reparación importante, claro. Pero ya no iríamos a quitarle la nulidad, o se estaría también... No, anulamos. Si el Tribunal Internacional me dice anula el contrato por vicios de corrupción, lo anulo, pero no paralizo en este transcurso de tiempo las obras. Si yo ahorita me voy a la nulidad con Rutas de Lima... Ellos no van a mover un dedo, obviamente, y no van a invertir... Las obras se quedan congeladas y lo peor del caso es que ellos siguen cobrando peaje. Entonces, ¿te parece finalmente una buena medida la que se ha tomado con Rutas de Lima? Yo creo que sí por la coyuntura. Siempre y cuando apriete el tema de Chillón, que es donde la gente está piteando más. Con razón. Yo acá lo que le sugiero al alcalde, a Jorge Muñoz, es de que apriete, y como tú dices, que fiscalice y que vea la solución de Lima Norte. El problema es Lima Norte. Porque ahora con este problema del pico y placa, con el problema de que no tenemos un transporte público
acorde a la ciudad y a la gran cantidad de habitantes que tenemos, necesitamos vías alternas. Tú no puedes obligar a la gente de Lima Norte a pagar un peaje altísimo por ningún servicio, porque realmente no le estás dando un servicio ágil ni de Ok, digamos, pero tráfico fluido. Quería hacer una digresión ahí. ¿Qué te parece un poquito, digamos, el comunicado y la reacción de el señor Espinosa? Creo que ha estado también el alcalde de La Molina de la Barra respecto de que, o sea, es una porquería lo que ha hecho, hay que ir por más, que no sé cosa, pero no me entregan ningún elemento técnico. O sea, pareciese que no han gastado ni tiempo ni un sol en finalmente también dar un argumento técnico por el cual deberían ir. O sea, es pura chilla. Mira, yo lo que pido acá a la población, y lo pido, tú sabes que yo soy política y muchas veces, a veces uno trata de aprovechar estos instantes, ¿no? Para poder, digamos, manejar políticamente tu Para sacar imagen, un rédito, para claro. sacar un rédito. Acá ahorita lo que estamos a hablar es un tema técnico, ¿de acuerdo? Técnicamente a mí me conviene o nos conviene a la ciudad es que Rutas de Lima siga con esta conciliación. Ok. Uno, porque voy a congelar tarifas. Dos, porque me van a hacer el nuevo trazado de Ramiro Prealé. Tres, porque me van a trabajar en 90 días las vías alternas para poder salir de la Panamericana Norte sin pagar peaje. Ok. 4, vamos a ver la reducción de casetas de peaje. 5, vamos a ver el replanteo de nuevas obras y mantenimiento de vías, que es lo que se necesita. Vale, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos ahora, por favor, Norma, a LAMSAC y a línea amarilla. Declaramos la nulidad, 2 años ellos se quedan todavía, finalmente, mientras dura ¿qué? Es la pregunta. ¿Por qué 2 años? Porque es el proceso que te manda el Tribunal Arbitral Internacional. Ok, entonces no es una nulidad automática si nosotros declaramos de parte la nulidad, pero esa nulidad no las tiene que convalidar un tribunal arbitral. Exactamente. Ok, sí. a eso vamos entonces. Es lamentable que demore tanto. En 2 años ellos van a seguir cobrando sin hacer absolutamente nada. Entonces, acá yo sí aplicaría un poco... Perdón, pausa, Norma. ¿Ellos pensaban hacer exactamente eso? Por 40 años. A eso voy. Sí. Entonces, 2 años de... no, es que lo que pasa es que acá jugamos varios actores. Si bien es cierto, esta papa caliente le tocó a Jorge Muñoz, porque lo hubiera podido tocar a cualquier candidato que ganara la alcaldía. Okay. Esto era un tema que se venía sí o sí. Que quizás le faltaron un poco digamos, de iniciativa a Jorge Muñoz de salir un poco más fuerte desde el inicio, porque sabíamos que veníamos con vicios de corrupción y los peajes tenían adendas y habían sido vendidas a empresas extranjeras, hubiéramos avanzado más. Pero acá tenemos que actuar varios factores. Contraloría, tiene que actuar la Defensoría del Pueblo. Y leyendo ayer el comunicado de Defensoría del Pueblo lo decía claramente. Está clarísimo ese. Que el contrato no tiene ningún amparo judicial. O sea, ese contrato tiene vicios. O sea, ese contrato debería ir a la nulidad. Correcto. Pero bueno, es igual una posición de parte, ¿no? Quien tiene la última palabra finalmente es el tribunal. Imagino que para haber declarado la nulidad, el análisis legal, jurídico, no sé si ustedes han tenido acceso a él, es que las posibilidades son altas de poder ser reconocidos por ese tribunal que la nulidad va. Sí, no, definitivamente. Bueno, yo he leído el contrato, no nos han dado la información, me imagino que la hará llegar a consejo porque se dice que va a haber una adenda. Ojo, hay que revisar también la adenda que va a entrar, ¿no? Porque si... ¿La adenda con quién me hablas? Con Rutas de Lima. Sí, claro, la adenda es justamente lo del expediente técnico, lo de las vías alternas, pero yo me estaba concentrando más que todo en la LAMSAC ahora. En línea amarilla el contrato dice claramente, ¿no? Que por incumplimiento, por vicios de corrupción, porque no tiene la cláusula anticorrupción, este contrato puede ser declarado nulo. Entonces, ahora, de parte la municipalidad lo declara y ahora tenemos que justamente ir al arbitraje. Exacto. ¿Qué puede pasar en el arbitraje, Norma? Yo lo veo con bastante optimismo este arbitraje, porque sí es claro, tenemos documentación donde ha habido muchísimo manoseo en el tema de lo que son las adendas, los cambios de tarifa. Si tú ves la comparación económica en cuanto al valor de obras y la recaudación de peajes, no hay una tarifa justa. Entonces, lo que sí es importante, y acá sí tiene que participar, como te digo, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, es en ayudar a la Municipalidad de Lima en declarar ya, una vez que los vicios de corrupción ya han sido determinados ¿no? por los exalcaldes Castañeda y Villarán, y que exijan a la municipalidad procédase una nulidad automática, donde nosotros podamos recibir alguna indemnización, porque realmente la ciudad de Lima ha sido
asaltada por esta empresa. Una empresa que cobraba un peaje de 5.70 con una concesión que duraba 40 años para 25 kilómetros de vía. Pero yo quiero entender una cosa, porque, claro, en el comunicado Vinci Highway dice, ¿no? Llega al Perú en 2016 como inversionista, comprador de buena fe, ya lo he dicho, bururú barará, pero lo cierto es que, tú mismo lo has dicho, ha invertido 99%, o sea, prácticamente ha hecho la inversión a la cual se había comprometido el contrato. Claro. Que era Hay un tema ahí de finalmente cuánto han invertido, porque claro, nosotros le podemos decir un momentito, viejo, tú no te vas a levantar el billete, o sea, 100 veces lo que has invertido, por eso vamos a la nulidad, porque hay un tema de corrupción y esa rentabilidad no exagerada es porque justamente has coimeado a algunos malos funcionarios. Pero tampoco se le puede dejar de reconocer lo que ha invertido. Entonces, a eso voy. Si es que finalmente el equilibrio financiero ya mostrase que ellos ya recuperaron su inversión y también que además han ganado, efectivamente se le corta, punto. No sé si es que hay una cláusula que se le paga algún porcentaje de indemnización por el tema de la nulidad y nos vimos con los panchos. Pero si no, ellos también nos van a enjuiciar y van a pedir una reparación porque sienten que han invertido y que finalmente no han recuperado y que la municipalidad no ha cumplido su contrato. Bueno, ¿cómo es eso? Por la anulidad del contrato, nosotros estaríamos pagando aproximadamente 1.500 millones de soles como reparación a la empresa. Ok, siempre y cuando el tribunal nos da la razón a nosotros. Totalmente. Entonces la gente tiene que entender. No, si el tribunal le da razón a ellos, nosotros por anularle tenemos que pagarle 1.500 millones. ¿Solamente? Solamente. Mira, 90.000 millones. Que en el peor de los casos solamente pagamos 1.500 millones. Y lo recupero inmediatamente con la recaudación de peajes. Si te das cuenta, ellos hacen una obra, una concesión. Si eso fuese así, no tendría lógica, Norma, que ellos se hayan negado a la renegociación, porque tienen toda la de perder. Lo que pasa que ellos se están amparando en que no sabían que estaban comprando esta concesión a una empresa corrupta. Cuando ya sabíamos nosotros que los señores brasileros la Defensoría del Pueblo ya ha estaban hecho muy bien presos. la línea de tiempo, ¿no? Ya tenemos a nosotros, a funcionarios de la GEPIP, o sea, de la Gerencia de Inversión Privada, ya sentenciados. Ya tenemos nosotros un viso en el contrato cuando Castañeda cambia el contrato de línea amarilla y en lugar de hacer parque vía RIMAC, parque verde, correcto, cambia ese dinero y lo pasa a 28 de julio. Ya hemos visto que la obra de 28 de julio, de acuerdo a los peritos, está sobrevaluada. Entonces, lo que ahorita se tiene que hacer es sincerar todos estos costos. Y en eso estamos. Ya, pero eso no lo ha hecho la empresa, porque la empresa se sostenía en que el equilibrio financiero se compensaba con el tema del peaje de 5.70. Ellos salen de un equilibrio financiero que hasta ahora yo no he visto, nadie ha mostrado. No, pues lo que pasa es que no se ha hecho el análisis todavía completo del equilibrio financiero. Ahora, si tú te das cuenta, el peaje debería haber costado 4.40. Ellos lo están incrementando más IGB más utilidad, ese peaje se fue a 5.70. Correcto. Entonces, lo que ellos debieron haber hecho, si hubieran sido un poco más inteligentes, es, vuelvo al 4.40, que venga, congelo la tarifa y que venga un proceso de evaluación de costos de obra, ¿no? Ese bypass definitivamente ya puede haber costado, pues, ¿qué te digo? 20.000 millones, ¿ya? Contra 40.000, 50.000 que ellos iban a seguir cobrando por 40 años no justifica. Sobre todo que ellos inician el cobro del peaje antes de empezar la obra. Y el contrato inicial primigenio que se aprobó en el 2009 era tú inviertes y después recaudas. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, correcto. Hay vicios muy grandes, como te digo, en esa ampliación de los 10 años de concesión que se dio en línea amarilla. Norma, con esta termino. Si es que, porque lo escuché a Muñoz creo que ayer o no sé si fue hoy, pero dijo también, bueno, si es que finalmente no los apretamos y Vinci no recapacita y quiere sentarse, ojalá puedan recapacitar, pero desde tu punto de vista, el Consejo se va a oponer a eso, ya no hay vuelta para atrás. Mira, no hay vuelta para atrás. Eso sí te lo digo, que no hay vuelta para atrás. Y si nosotros pudiéramos hacer, también nos vamos a la nulidad de Rutas de Lima. Lo único que hay que evaluar es lo que yo te digo. Si yo judicializo algo, me paralizo algo. Entonces, no quisiéramos, en mi punto de vista como profesional, es paralizar el derbi o quizás la Ramiro Prealé, porque entraría en un proceso judicial de nulidad con Rutas de Lima. Clarísimo. Norma Yarro, un placer como siempre. Gracias. Gracias, Cristian. Hacemos una pausa, venimos. Ya regresamos con Informamos y Opinamos con Christian Hudbalker.
Vámonos hasta el Congreso de la República. Álvaro Tapia. Álvaro, adelante, por favor. ¿Qué tal, Cristian? Así es, en el Parlamento Nacional en estos momentos se viene debatiendo el dictamen sobre inmunidad parlamentaria. ¿Qué es lo que menciona este dictamen? En realidad es pues que no tiene la esencia que pues planteó el Ejecutivo, porque según el dictamen de la Comisión de Constitución, el levantamiento del fuero va a tener que ser visto por el propio Parlamento Nacional. Pero os comento, Cristian, que también hay un informe, un dictamen en minoría, un proyecto en minoría acerca de pues este tema de inmunidad parlamentaria que han planteado los legisladores de Nuevo Perú y Peruanos por el Cambio para sumarse al planteamiento de la gestión Martín Vizcarra. Esto también el día de hoy se va a tener que votar. Vamos a escuchar en estos momentos la intervención de la congresista Lourdes Alcorta. Acá van a haber cisternas. Claro, como uno va a recoger un pomo, una bolsa de pan, vaya usted con sus 4 baldes y traiga a su casa a 4 cuadras. Es inaceptable la conducción de CEDAPAL. Todo ese directorio tiene que renunciar sin vergüenzas, irresponsables. Todo el mundo se llama canales 4, 2, 5, 7. Todos han pedido ayuda, todo el mundo ha llamado. Están las noticias de la mañana y nadie ha respondido. ¿Sabe a qué hora aparece CEDAPAL? A las 8:20 de la mañana informando que hay 2 camiones de cisternas. Yo llamé al ministro de Defensa a 6:15 de la mañana y le pedí la ayuda, obviamente la ayuda de cisternas y de policía de la Marina para que vayan a custodiar el área porque se están robando las cosas. Pero si CEDAPAL hubiera respondido y hubiera una autoridad, hablando de autoridades y elecciones de elegir buena gente, ¿dónde diablos está el gobernador regional? Los congresistas del Callao, señor Víctor Albrecht, los congresistas del Callao, la señora Yanez Sánchez, preguntan dónde está su gobernador regional. ¿Dónde estaba su alcalde? ¿Dónde estaban sus consejeros? ¿Dónde están los alcaldes provinciales? Los señores de acá de Transportes y Vivienda. ¿Dónde diablos está el gerente de CEDAPAL que recién apareció a las 8:20 de la mañana? Ni un policía, ni un sereno. Sí, entonces es la declaración de Lourdes Alcorta que se está refiriendo al incendio que esta madrugada ha ocurrido en el Callao y que ha dejado alrededor de 250 casas consumidas por el incendio. La información entonces que se tiene desde el Parlamento Nacional, se está tocando este tema y bueno, en realidad los temas primordiales son para el día de hoy que se tiene que ver en la reforma del Ejecutivo son paridad y alternancia de género y levantamiento de inmunidad que se debería de debatir en estos momentos. Listo, Álvaro. Gracias por esa información. Volvemos contigo en cualquier momento. Ya estamos en los estudios con Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, quien ayer mucha gente cree que la casación era únicamente por el caso Keiko Fujimori, pero también estaba obviamente el caso Jaime Yoshiyama, Pierre Figari y Luis Mejía. Humberto Abanto, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Cristian, es un honor como siempre estar acá. Cuéntanos un poco, ¿no? Digamos, la audiencia de ayer fue rápida. ¿Qué se espera? ¿Qué es lo que vamos a conocer el 9 de agosto, Humberto? La decisión de la Corte Suprema acerca de si la resolución de la Sala Penal de Apelaciones que confirmó la prisión preventiva de Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Pierre Figari y Luis Mejía Leca estuvo correctamente dada o si violó reglas constitucionales. Nosotros sostenemos que se violaron reglas constitucionales e inclusive convencionales, proveniente de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que por lo tanto debe ser fulminada esa decisión. Esa fue la exposición ayer. No hubo debate porque la Fiscalía Suprema se avino al reclamo que hacemos nosotros. Esa fue la razón por la cual la audiencia duró poco. Normalmente hubiese habido justamente un debate, una polémica, la Fiscalía justamente contraponiendo los argumentos que ustedes planteaban. Lo que pasa es que duró, en verdad, bastante más de lo que es usual. Ok. La Corte ha sido muy generosa ayer, porque nos dio 30 minutos a Juliana, 20 minutos y algo a mí, y 10 o 15 minutos a cada uno de los otros abogados. O sea, ha sido una audiencia que ha durado hasta las 10:20, desde 10 para las 9 de la mañana. No hubo debate porque el fiscal Rodríguez Montesa se avino a la posición que yo estoy sosteniendo de que se viola la Convención Americana de Derechos Humanos con la prisión preventiva como ha sido dictada. Y yo he escuchado críticas siempre por la vinculación que se le hace con los cuellos blancos, que son críticas ad hominem. Yo no he escuchado ninguna objeción de fondo a la posición que ha expuesto Rodríguez Montesa. Entonces yo tengo muy poco valor por las habladurías respecto de la gente. A mí lo que me interesan son los argumentos cuando se discuten fundamentos jurídicos. Pero más allá del fundamento jurídico, digamos, genera una suspicacia en muchas personas que juega, ¿cree usted, a favor o en contra? Porque claro, lo normal sería en un caso tan emblemático como este, y la verdad llama la atención, olvídese del caso los cuellos blancos que los indican a Rodríguez Montesa.
incluso sin ese tema de los cuellos blancos, digamos que un fiscal no se presente o que finalmente, como usted dice, se avenga a lo que ha planteado la defensa, es raro. Pero no es inusual. Voy a dar un ejemplo a la mano, otro caso de alto perfil. Sí, lo hemos Cuello hablado, blanco. de Chávez Cotrina. Chávez Cotrina se presentó y desautorizó a la fiscal Sánchez, que es una de las divas del No, pero también es elenco inusual, o fiscal. sea, no es ilegal, no es ilegítimo, pero es inusual. No, es inusual, pero es lo que debería hacerse, porque el fiscal es defensor de la legalidad, y la legalidad no alcanza solo la letra chiquita de la ley, sino que incluye la Constitución y nuestras obligaciones internacionales. Entonces, lo que ha hecho Rodríguez Montesa es coger el artículo 268 del Código Procesal Penal, analizarlo a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decir, acá hay un error. La Corte ha dicho que no se puede detener para luego investigar. Solo se puede privar de la libertad a la persona si se la va a llevar a juicio. Entonces, esto no es lo que estaba pasando. Ahora, claro, ¿no? Los mismos argumentos, pero recuerda cuando usted criticaba justamente que el señor Carguancho había prácticamente hecho un copy-paste de una información también que le ha mandado la Fiscalía. O sea, pasa finalmente esa sensación, que las personas que deberían tener una posición contraria finalmente adoptan la misma posición. No, pero es que a ver, que teóricamente tendríamos que ser antagonistas. Pero si el fiscal supremo encuentra que las razones que está planteando la defensa son válidas, él tiene que ser leal con la Corte. Él tiene que decirle, yo pienso esto y esto está mal. No puede obligársele a decir lo contrario, a actuar hipócritamente respecto de los valores o las posiciones jurídicas que defiende para satisfacer a la galería. Esa no es la forma en que se desarrolla un proceso. No es como ahora estamos pues con el problema de la discusión de la inmunidad, por ejemplo, en el Congreso, donde se impulsa un populismo normativo. La inmunidad es una garantía constituida para defender al Congreso. Si le damos el levantamiento de la inmunidad a otro órgano, entonces la garantía no le pertenece al Congreso. ¿Cuáles son las razones que ustedes, claro, pero hasta la pregunta es impertinente, porque claro, habría que revisar justamente lo que planteó Rodríguez Montesa en su informe. Imagino que esos son los argumentos que también ustedes plantean bajo el entendido de que se violaron una serie de normas respecto a su patrocinado Jaime Yoshiyama. Recuérdenos cuáles son, desde el punto de vista de la defensa, esas violaciones que harían irregular el fallo de la segunda sala. Primero, la Corte Interamericana, repito, ha dicho que no se puede detener para investigar. Y lo ha dicho en dos fallos. O sea, es lo que nosotros llamamos doctrina consolidada. Lo dice primero en Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez contra Ecuador, y después lo repite en Norín Catrimán y otros contra Chile. Dice expresamente que los estados carecen de la facultad de detener a las personas para investigar luego y que solo pueden privarlas de la libertad cuando alcanzan el conocimiento suficiente para llevarlas a juicio. Sí, pero eso no quiere decir que tenga que haber una acusación. No, sí. Llevarlas a juicio supone que tiene que haber una acusación. Pero entonces usted me está diciendo que la prisión preventiva se cae aquí en nuestro país. En mi opinión, sí, en desde la términos perspectiva de la generales, Corte. Además, es así. Si usted piensa, por ejemplo, Cristian... pero, no sé, encontramos, por ejemplo, a una mafia de narcotraficantes, como había sido el caso en Trujillo, con este tema del carbón, no lo puedes detener preventivamente hasta que le haces una acusación. Pero llévalos a juicio. Si la cosa es tan evidente, si la cosa es tan palmaria, por favor, el Código Procesal Penal establece la acusación directa. Entre que los detienes y los lleva finalmente pero al los juicio. Detienes, los llevas y los acusas. Si la condición es que los lleves para acusarlos. Mire, usted la que justamente en defensa de su patrocinado al extremo que nos está llevando, según una interpretación de la Corte. No, cuidado, Cristian. Esto es así, por ejemplo, en países como Estados Unidos que han afrontado a mafias muchísimo más poderosas que las que podemos tener aquí. Y las reglas siempre han sido exactamente las mismas. Al Capone no fue detenido porque sospechaban que era parte de una mafia o porque era el jefe de la mafia en Chicago. Fue detenido cuando tuvieron causa probable y lo acusaron de fraude fiscal. ¿Por qué está la figura de prisión preventiva entonces en nuestro código? No, pues está bien que exista, pero tiene que aplicarse bajo las reglas de la civilización. Sí, pero es que usted es una interpretación que está haciendo, pero usted me está diciendo que aquí en el Perú la prisión preventiva sí está permitida durante una investigación hasta llegar al tema de la acusación. Porque se interpreta erróneamente la ley desde la ley cuando debe interpretarse desde la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese es el problema. Tenemos una obligación, es importante, para todo, entonces, hay que aplicar la convención para todo. Yo no tengo ningún problema en aplicarla. Yo siempre he defendido el tema de no solo la convención. Yo creo que la Corte Interamericana tiene dos temas que hay que saber separarlos. Cuando hay situaciones muy cargadas ideológicamente, la Corte reacciona ideológicamente. Pero esos son casos muy pequeños. Bueno, la mayor parte de casos... Pero, ¿quién me define cuáles son los casos ideológicos y cuáles no? Evidentemente. Los mayores casos, los casos de hombres comunes, de personas comunes que han llegado a la Corte,
han generado una jurisprudencia que tiene que ser seguida porque es de avanzada. O sea, pero cuando llevan personas que, por ejemplo, con una ideología contraria a la que usted supone es la ideología de la Corte, ahí sí se tiran para un lado y finalmente pierden el equilibrio. Yo he visto a la Corte, por ejemplo, cortar el procedimiento del Tribunal Constitucional que anuló una sentencia que había pasado en autoridad de cosa juzgada. Y lo hizo en unas medidas provisionales. Ok, ese argumento me parece un poco endeble, pero finalmente es su posición, el de la prisión preventiva. ¿Qué otro argumento? Digamos que no lo compartimos. Ok. El segundo argumento es el tema del peligro de fuga. Jaime estaba fuera del país porque no podía venir porque tenía un problema de salud. Porque solamente, perdón, para terminar, porque si aplica ese tema, las prisiones preventivas en general se tendrían que caer, se tiene que aplicar el mismo concepto para todos. Las fiscalías tendrían que correr a acusar para dejar de tener... Es que, Cristian, ¿es razonable tener a una persona 36 meses presa para que quede libre en el juicio? No. Entonces es absurdo. No, pues es que justamente esa excepción es el problema de la justicia en el Perú, pero no por un problema particular que toca ahora a algunas personas nos podemos tumbar toda una figura que bien aplicada tiene mucho sentido. Es que bien aplicada pasa porque hay acusación. No, señor. No, los fiscales se precipitan, creen que... ¿Sabe qué pasa, Cristian? La verdad es esta. La justicia es morosa. Y la gente se queja de que ni la fiscalía ni los jueces hacen justicia. Y entonces, para sanar esto, nos dan un placebo, que es la prisión preventiva. Ya está preso, tranquilo, olvídate de él. Entonces, como la justicia es morosa, eliminamos la prisión preventiva. No. Lo que tenemos que hacer es acelerar el funcionamiento de la justicia. Ok. Y justamente un estímulo es que aprendan a llevar a la gente a prisión cuando tienen cómo acusarla. Y esta no es una posición de la Corte solamente. Si uno mira la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que aprobada por el Pleno de la Corte Suprema, establece que para que haya prisión preventiva tiene que haber una sospecha más allá de la acusación. Déjeme ir a una pausa y luego los otros argumentos, por favor. Hacemos una pausa y venimos rápido. Ya regresamos con Informamos y Opinamos con Christian Hudtwalcker. Restaurante peruano de comida marina, Ches Eladio. Nuestra especialidad, langostas, camarones, ostras y mucho más. Visítanos en la Avenida Arenales, 228, San Isidro. Ches Eladio. ¿Preocupado porque no vas a tener gratis? ¡Sí! ¡Tranquilo! Que llegó el caribeñito regalón, que te da la gratis con miles de soles. Y serán 2 los ganadores de 10.000, 2 ganadores de 5.000, 5 de 1.000, 5 de 500, 10 de 200. Y para que no te quedes sin ganar, 1.500 ganadores de 100 soles. Para participar, reclama tu cartilla número 2 este martes 30 de julio. Y recorta las bolillas que vienen en tu diario Caribeña. Completa una columna y gana al instante. Ya lo sabes, la gratis te la regala el caribeñito regalón de tu diario Caribeña. Recuerda que si no ganas, podrás usar tus cartillas para participar del sorteo de 54 electrodomésticos. Este domingo a las 9 de la mañana en Auto TV, Ricardo Flores Jr. logra podio en la Porsche GT3 Cup de Argentina. Porsche también nos invitó a probar su gama de SUVs. La Fórmula 1 entra en receso y tendremos un resumen de lo que va del campeonato. DSFK lanza Glory, su nueva línea SUV. Y en el Road Test de la semana probamos la segunda generación de la Chevrolet Captiva. Esto y mucho más este domingo a las 9 de la mañana por Auto TV. 38 años a fondo. Radio La Calle, primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha La Calle. Radio La Calle 96.1. Continuamos con Informamos y Opinamos con Christian Hudtwalcker. 10 de la mañana con 53 minutos, seguimos con Humberto Abanto. A ver, ojo, porque estamos haciendo, mientras conversamos en la pausa, no estamos entrando al tema de Keiko Fujimori, estamos hablando específicamente del patrocinado Jaime Yoshiyama. Estamos en ese punto entonces de la prisión preventiva que efectivamente la mencionó también Rodríguez Montes en su informe. ¿Cuál era el otro argumento para que desde tu punto de vista, Humberto, se caiga efectivamente esa sentencia en segunda instancia? Peligro de fuga.
nosotros acreditamos que Jaime Yoshiyama sale del país porque 45 días antes de que se planteara el requerimiento de detención preliminar que fue fulminado por la sala, había pactado una operación en el ojo. Lo operan en el ojo. La recuperación de Jaime, que es un septuagenario, tarda y va teniendo una cita tras otra. Yo se la presento al juez. Le voy presentando los certificados y me acepta. Hasta el 20 de noviembre, cuando dice, no, ahora ya no, esta cita para el 4 de diciembre, para mí es un juego. Cambia de opinión súbitamente y dice, aquí hay peligro de fuga. Peligro de fuga que además es un cálculo que fracasó, porque Jaime y yo vinimos aquí, apenas lo operaron por segunda vez, pasaron 10 días, se rehabilitó del todo y estuvo en un avión conmigo y el 11 de marzo estuvo aquí. Entonces, como ustedes verán, peligro de fuga nunca hubo. Hubo una imposibilidad material de estar presente, que fue justificada y que el juez no quiso valorar. Eso va a tener que analizarlo la Sala Suprema. Le planteamos esto a la Sala y cuando yo le digo, él cambia de opinión, me dice, bueno, pero los certificados no estaban traducidos, pero no estamos impugnando eso. Usted no puede hablar sobre un tema que no le ha sido planteado. Eso es lo que no sabe la gente, que cuando hay una apelación solo se puede hablar de lo que se ha planteado como agravio, ¿no? Entonces, aquí la Sala me contesta otra cosa. Viene otro tema más, que acá atañe a los cuatro, y es que dicen, por ejemplo, el tema del testigo protegido 55-2017-3. Él dice que Rolando Reategui fue llamado por Keiko Fujimori, Ana Gers, Pierre Figari y Adriana Tarazona para darle $100.000 que debía convertir en aportes simulados en San Martín. El juez dice, eso me crea convicción de que aquí hay una organización criminal, por lo tanto, cárcel. Pero resulta que no le alcanza la convicción para procesar a Reategui. Y el código dice que si se descubre que un aforado está en un delito común, se debe aplicar el 453.2, comunicarle al presidente de la Corte, el presidente de la Corte al presidente del Congreso, para que se autorice su procesamiento. A ver, ese es un tema interesante, porque es un tema como que de práctica y como que, digamos, esas liberalidades que se da la Fiscalía para cuando quiere conseguir algo, finalmente conseguirlo no a cualquier costo. Usted me dice que finalmente, si es que efectivamente vamos a hablar de una organización criminal, como ha planteado la Fiscalía, en esa organización criminal tendría que estar obviamente el señor Rolando Reategui, que es el que se ha despachado a decir que todo esto era una organización criminal. No sé si él fue, porque no puedo saberlo, es un testigo protegido el que dice que Reategui participa. Y dentro del proceso es que él se podría acoger a una colaboración eficaz y el fiscal, pero no puede, porque si eres colaborador eficaz, eres delincuente, viejo. Ahora estás colaborando. Entonces, Rolando Reategui está pasando desapercibido. Así, y entonces yo digo, si no le alcanza la convicción para procesar a Reategui, que sería el vehículo, ¿no? ¿Cómo es que le alcanza la convicción para procesar a los que supuestamente habrían usado el vehículo? Es absurdo, es contradictorio. ¿Y por qué cree que la Fiscalía no ha incluido a Rolando Reategui en esa organización criminal? Porque ahí hay una combinación, me imagino, para tratar de esconder quién realmente es el testigo protegido. Y violando la ley, porque no puedes tomar tú a un personaje aforado, suponiendo que fuera Reategui. Bueno, pero entonces, si no fuese Reategui, no hay argumento ahí. No, sí, claro que hay argumento. ¿Por qué? Usted tendría que conocer quién es ese colaborador eficaz. No es eso. No se puede. No, el tema es que si el juez está convencido de que lo que dice el testigo es cierto e incrimina a Keiko, a Pierre, a todos ellos, ¿cómo es que no es cierto para incriminar a Reategui? Quiero que se vea eso. Sí. Esta contradicción plantea la existencia de duda. Y la duda en el derecho penal se resuelve a favor del imputado. Entonces no se resuelve a favor de la Fiscalía. Y si fuese el testigo protegido Rolando Reategui... Todo sería nulo. Usted argumenta que, claro, no sería testigo protegido únicamente, porque también tendría que estar envuelto en la investigación. Además habrían violado la Constitución, porque ellos no pueden tomar la declaración de un aforado para incriminarlo. Y todo lo declarado sería nulo. Y esa prueba, por lo tanto, es simplemente una cosa que hay que tirar al canasto. Ese es el problema. Cuando se manipulan las reglas, cuando se hace trampa y cuando el juez se hace cómplice de la trampa. En el argumento, el último argumento, ¿no? Finalmente no lo dicho por Barata, y claro, la posición de la defensa de que nunca se le entregó dinero a Jaime Yoshiyama, y después finalmente entonces, ¿cómo termina todo el tema de las conversaciones con el sobrino Yoshiyama Sasaki, que fue el dinero de este famoso chileno? Es que son dos dineros diferentes y ahí hay una falacia de falsa causa. El hecho de que Barata diga que dio dinero en junio justifica que se hayan hecho aportes simulados en junio del 2010, justifica que se hayan hecho aportes simulados en marzo, abril y mayo del 2011. No hay una relación causal necesaria. Es contingente. Yo tengo que hacer mucho esfuerzo para decir que una cosa y la otra están relacionadas.
Pero además Barata dice que a él le envían $500.000 en efectivo a su escritorio y que se lo hace llegar el sector de operaciones estructuradas sin que él intervenga en ningún momento. Solo lo recibe, llega un día y se sorprende encontrando $500.000 en su escritorio. Así lo ha dicho, esa es su declaración. Pero esa es su declaración, no es la mía, no es mi culpa, ¿no? ¿Qué sucede? Fernando Migliaccio niega que haya habido envíos de dinero en efectivo fuera de Brasil. Claro, lo único que está diciendo es que ellos, a diferencia de OAS, no mandaban gente de Brasil que volaba hacia Perú con plata adherida al cuerpo. Eso es lo que dice. Pero le agrego algo más, Cristian. Hilberto Silva, el jefe del sector de operaciones estructuradas, dice algo más preciso todavía. No solo no mandábamos dinero en efectivo, sino el destinatario del dinero, es el superintendente que pedía, en este caso Barata, me señalaba una cuenta a la que Olivio Rodríguez trasladaba el dinero que yo le daba. O sea, yo nunca me encargaba de que le llegue el dinero al escritorio a nadie. Sí, eso se cargaban otras personas. Entonces, el señor Barata dice que quien se encargó de hacerle llegar el dinero escúcheme, no. Bueno. Quien se encargó de hacerle llegar el dinero es Silva. Y Silva dice, yo nunca me encargué de hacerle llegar el dinero a nadie. Yo se lo ponía en una cuenta y ellos tenían que ver cómo la jalaban. Es Costrumac, pues era el que finalmente acá lavaba la plata. El tema de que no haya un doleiro, como en el caso de OAS, no le quiere. Pero bueno, ese finalmente el argumento. Escúcheme, Cristian, el problema en el derecho penal es que es un juicio de certeza, no es un juicio de aproximación. No es que yo, bueno, esto que dice puedo acomodarlo si le agrego este elemento. No, pero ese elemento no lo dice. Entonces, si yo finalmente comparo con el tema de OAS de los doleiros, bueno, no desbarato esta afirmación que para mí no deja de tener sentido. No, yo no comparo. Ahora, claro, falta capturar a Gonzalo Monteverde. Es un tema que yo no entiendo. El problema no es Monteverde solamente, es Olivio Rodríguez. Yo he pedido interrogar a Olivio Rodríguez. Y le cuento algo más importante y grave para que vea cómo se manipula el sistema, Cristian. En abril del año pasado yo pedí contrainterrogar a Barata, porque tengo información suficiente como para contrarrestar sus declaraciones. ¿Usted puede creer que hasta hoy, Fiestas Patrias del 2019, no lo se repite? No me lo programan. Solamente para terminar, entonces ustedes siguen negando que hayan recibido dinero de Odebrecht. Así es, en absoluto. Jaime Yoshiyama y Fuerza Popular en su totalidad. Yo hablo por Jaime Yoshiyama. Ok, y la última es, si es que finalmente la casación se declara infundada, digamos, ¿ustedes van a aceptarlo o van a clamar justamente que hay una persecución política, que no hay independencia de poderes, como ya lo están haciendo algunas voces que quieren que Keiko se quede presa, que finalmente ya todo está manipulado, qué sé yo? Mi único tema es si es que alguien aquí en el Perú va a respetar lo que decida el Poder Judicial. No voy a respetar lo que diga el fallo de última instancia, y el fallo de última instancia es el Tribunal Constitucional, si entendemos que se han violado los derechos de Jaime Yoshiyama. Claro, pero eso es una manera de decir entonces que sí reconoce el sistema y lo que vaya a fallar la Suprema, porque si la Suprema le falla, usted puede ir a una última instancia. Yo nunca he negado la autoridad de ningún tribunal porque soy un abogado, sería un loco. Lo que yo sí digo es que voy a agotar los recursos. Espero que el 9 de agosto tengamos una resolución que nos coloque en el estándar de la civilización y nos saque de la barbarie que estamos viviendo. Humberto Abanto, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Nos vemos mañana. Chau, chau. En Exitosa hemos presentado Informamos.